¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenido a este nuevo directo 10 de agosto de 2022, en un día muy importante para el madridismo. Estamos a un par de horitas de que comience la final de la Supercopa de Europa y ya lo estáis viendo de fondo. Hoy día especial también para este canal porque tenemos el retorno de una persona que es muy querida aquí en Madridismo al Día TV, porque ya desde hace bastante tiempo pues colaboramos con él y... Lo dicho, es ya parte de la familia de este canal. Edu, fanáticos Real Madrid, muy buenas. Vaya recibimiento, macho, muchas gracias. Hombre, es que menos no te mereces. Esto es lo que hay, aquí las cosas se ganan. Pues nada, tío, estamos lo dicho, ya cerquita de que comience el partido. Vamos a ir dando un poquito las pulsaciones, F5 actualizando un poquito también si sale alguna información. 11, aunque todavía es un poquito pronto, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en primer lugar, así, para ir entrando en calor, sensaciones, ¿qué esperas de esta final? Bueno, yo creo que el Madrid acabó bien la pretemporada, es verdad que siempre lo he dicho, ¿no? Que las pretemporadas hay que cogerlas con pinzas y sobre todo los primeros partidos que nos dejaron ahí un poquito de mal sabor de boca porque nunca es agradable perder contra el Barça, pero yo creo que el partido contra la Juventus se terminó jugando muy bien y siendo muy superior a la Juve. Entonces me espero un buen Madrid en este arranque de pretemporada. El Eintracht llega más rodado, los equipos alemanes siempre empiezan antes la temporada y por lo tanto hacen la pretemporada también un par de semanas antes que nosotros, entonces yo creo que ahí en el tema físico se puede igualar un poco, tal vez ellos tengan algo de ventaja, pero bueno, yo en principio soy positivo por el partido de esta noche. No creo que vaya a ser fácil, pero soy positivo, espero una victoria, vamos, no te quiero engañar. A ver, claro, no, sí. En realidad es que, bueno, podemos ir con el contragafe o lo que nos dé la gana, pero la realidad es evidente. El Real Madrid es mejor equipo que el Eintracht de Frankfurt, que es verdad que este año va a jugar la Champions League tras proclamarse campeón de la Europa League, pero vaya, es un equipo inferior al Real Madrid, que encima además acaba de perder a su gran estrella como Filip Kostic, que lo acaban de perder rumbo a la Juve, ¿no? A la Juve, eso es, por 16 millones de euros. Para mí, pues uno de los tres jugadores clave, junto a Kamada, Borré, en fase ofensiva al menos. Naf también un jugador muy, muy importante. Bueno, ya iremos detallando un poquito qué podemos esperar de este Eintracht de Frankfurt, que quiere volver a competir en Europa como hacía hace muchos años. Chicos, os estoy leyendo, ¿vale? Vamos a estar evidentemente Edu y yo atentos al chat. Veo que estás ahí, Ferrubio, mítico ya veterano, Mugen, miembro del canal. Rubio está por todas partes, ¿eh? Escucha, pero por todos lados y en todas las plataformas. Es increíble, tío, es brutal, un crack. Josain, Boumidi, Real Madrid, ahí está también. Exface, Pablo, sí te recuerdo. Te recuerdo de un stream, de un directo, de un partido, si no me equivoco, que entraste por primera vez al canal con un partido que hicimos aquí en Madridismo al Día TV del Castilla. Por cierto, también las chicas, Edu, que sé que le estás dando caña, Sí. ganan 2-0 en el tercer partido de pretemporada. O sea que Me bien. fastidia, me fastidia no poder verlo. No por hacer el directo contigo, joder, que tenía muchas ganas de hacer el directo. Y joder, me gustaría que durante el próximo año, ya sabes, ya te he dicho antes así, antes de empezar el directo, que mi idea es empezar a hacer colaboraciones con más canales. Y me gustaría contar contigo mucho también en Fanáticos Real Madrid para hacer cosas así cruzadas durante el año. Pero bueno, ya sabes que es que estoy, que me voy de vacaciones y ando a mil cosas y me fastidian perderme a las chicas porque los dos últimos partidos sí que me los he visto contra Osasuna y contra la Real Sociedad y debo decir que me han dejado muy muy gratas sensaciones, ¿eh? Buenas sensaciones, ¿eh? Ya perfilaremos un poquito qué podemos esperar de este Real Madrid FEM de cara a la temporada 22-23, pero vaya, yo creo que crecimiento y sensaciones positivas de momento dentro de un contexto pretemporada. Me estáis comentando cositas, a ver, de cara al 11 todavía no tenemos el 11 evidentemente, que yo sepa, el 11 oficial no está. Pero, precisamente, me lo han dejado votando, Edu, vamos a hablar un poquito ya de los nuestros. El 11 que esperamos del Real Madrid, porque Carlo Ancelotti, yo creo que aquí ha sido meridianamente claro, bastante claro, blanco en botella. Va a sacar al 99,9% el mismo 11 que sacó en la final de la Champions frente al Liverpool. ¿Cómo lo ves? Hombre, a mí sinceramente me gustaría... Es algo de las cosas que... A ver, lo veo normal por el tema de premiar, ¿no? A los que ganaron Tenemos la el 11, Champions, ¿eh? El 11 ya está, ¿Tenemos confirmado. 11? Sí, Venga, a ver, pues antes lo digo... Si quieres búscalo. Sí, te lo canto, pero vamos, que es el mismo. Ya está. El mismo, ¿no? Sí, lo acabo de confirmar. La... Así que dale, sí, confirmadito. Vale, pues nada, yo te iba a decir que hay una de las cosas que me preocupa un poco para esta temporada, que Sí. yo creo que a Casemiro yo le quiero mucho, pero claro, es que el Madrid está teniendo ahí en el puesto de pivote, yo creo que
la irrupción de Camavinga, que a mí ha sido el que más me ha gustado en esta pretemporada. Creo que es un jugador que está explotando. Pues ya al final de la temporada pasada dejó muy buen sabor de boca el papel que tuvo en la Champions. Y joder, también con el fichaje de Tchouaméni, me pregunto si Ancelotti va a ser valiente y nos va a empezar a meter a estos dos jugadores de manera habitual en las alineaciones. Uno de los sacrificados para mí debería ser Casemiro. Sí. Y el otro, pues andar rotando entre Modric y Kroos, más tirando hacia Kroos. Pero sobre todo el de Casemiro, yo sinceramente pensaba que iba a tener un poquito más de valentía en este arranque de la Supercopa y tal vez nos pudiese sorprender metiendo a Tchouaméni, tal vez en el puesto de Casemiro o a Camavinga. La verdad es que yo ahí poca sorpresa esperaba, porque Ancelotti además es un hombre muy marcado dentro de su línea, ¿no? De 11. A ver, Pablo, ya le he preguntado sobre qué es lo que espera un poco la predicción. Dame un resultado porque Pablo no para de preguntarme cuál es su predicción. O sea, no para, pues es que no soy muy fan tampoco de las predicciones, pero venga, vamos a decir un resultado, 3-0. Un 3-0. Bien, o sea, ahí estaría en semigoleada. Bien. Goles de Vinicius y Benzema. Pues bien. Estaría estupendo, maravilloso. Nada, lo que te iba a comentar, tío, del tema del 11 de Ancelotti, es que realmente sí que es un año punto de inflexión para él. Porque, bueno, también para el equipo, por supuesto. Pero es verdad que con lo que has comentado de Tchouaméni, de Camavinga, es un año muy importante para su crecimiento. De Valverde también. Lo que pasa es que Valverde, yo creo que con esto de que tampoco cuantitativamente tenemos tantos delanteros, atacantes y tal, a Valverde lo va a meter mucho de falso extremo, que además le da mucha tranquilidad a nivel de equilibrio táctico. Por lo tanto, yo creo que sobre todo con Aurelien Tchouaméni y con Eduardo Camavinga, a ver cómo los espolea más, si les da ese impulso de minutos. Yo soy optimista moderado. Es decir, van a aparecer, van a tener impacto, pero a Ancelotti le cuesta. De hecho, es que la temporada anterior le costó mucho. Él comenzó la temporada con Gareth Bale, Eden Hazard y con Benzema al principio de la temporada, y luego la temporada es lo que le va él marcando. O sea, él no... Yo veo que está un poco alejado de lo que es redes sociales, de todo esto de... venga, hay que darle más chicha, Tchouaméni, Camavinga y tal. Yo creo que los entrenadores élite, por lo general, a ver, al final ellos quieren salvar su culo y son los primeros interesados en ganar y no creo que se dejen influenciar por lo que... Claro, sí, ya esté más. Por lo que digamos en redes sociales, vamos, eso lo tengo clarísimo, están súper alejados de eso. Yo lo que creo es que al final lo de Camavinga y Tchouaméni va a terminar siendo algo que, pues como decías tú la temporada pasada con Rodrigo y Vinicius, pues va a ser algo que va a terminar imponiéndose por puro... Por abrasión en el campo, o sea, por lo que hacen al final. Sí. Eso es. Eso no me queda ninguna duda. Lo único, ¿cuándo va a ser eso? Pues yo espero que sea lo antes posible, sinceramente. Yo tengo muchas ganas ya de ver... a ver, a mí Camavinga, no te lo voy a negar, es el jugador ahora mismo que junto con Vinicius y Rodrigo más me ilusiona de la plantilla. Es que Camavinga... Y no te meto a Tchouaméni porque no lo hemos visto en el Real Madrid, pero vamos, tiene también una pintaza, tiene una planta tremenda. A ver, yo tengo muchísima confianza en los dos. Cada uno con sus experiencias, tienen creo que un diferencial de 3 años, ahí más o menos, si no me equivoco. Tchouaméni tiene un poco más de experiencia, pero bueno, Camavinga yo creo que ya está testado al más alto nivel, un tío que ha cambiado las tendencias de los partidos en Champions. O sea, en mejor escenario imposible para que un jugador joven pueda demostrar tanto y generar tanto en tan poco, entre comillas, porque al final Camavinga no ha sido no haya sido un tío que ha partido en tantos 11, sino que ha tenido que ir entrando como jugador 12, 13, 14 tal, y ahí ha tenido su funcionabilidad dentro del equipo. Yo creo que Tchouaméni, yo no sé si en la jornada 1 le vamos a ver frente a Almería, pero si no es en la 1 va a ser en la 2, y creo que Camavinga es un poco la línea de lo que decimos, al final el campo va a mandar. Creo que el Real Madrid poco a poco va a tener que ser un equipo con un poquito más de celeridad y de conducción y de revoluciones en el medio del campo, y ese físico que te dan Tchouaméni y Camavinga, pues yo creo que es inescrutable, es un camino inescrutable para Ancelotti. Luego al final las temporadas son muy largas también, ¿no? Luego habrá lesiones, esperemos que no sea ninguna de gravedad, pero hombre, tener una temporada sin apenas lesiones es muy raro. Además este año a ver cómo va a ser, ¿no? Con el Mundial ahí de
de por medio y demás, que imagino que además, claro, los preparadores físicos de los clubes habrán preparado una carga para los jugadores para que empiecen bien y demás, pero claro, luego llegan los preparadores físicos de las selecciones y te trastocan todo porque, claro, quieren que tengan ese puntito más durante el Mundial y no sé cómo puede afectar eso, sobre todo más a la vuelta del Mundial que antes del parón en noviembre. Te voy a preguntar respecto a un tema, hablando un poquito de proyección, de qué puede pasar, año de Mundial, año parece de mucho desgaste, ¿no? Para todos los equipos y sobre todo los equipos tops que van a rozar muchísimos partidos, 80, no sé cuánto van a jugar, una barbaridad, el Real Madrid sobre todo. Entonces, se está hablando de Benzema muchísimo, hablando de redes sociales, la gente está ahora mismo, digamos, en una línea de que tenemos un equipazo. Hemos mejorado con Antonio Rüdiger, del cual seguro que hablaremos, con Tchouaméni, los jóvenes que van dando un paso al frente, pero todo el mundo, si tú haces una encuesta, en un 80, 85, 90% está pidiéndote un recambio de Benzema, una alternativa en el 9. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo ya me voy a adelantar. Yo estoy un poco en los tonos grises. O sea, no soy de los apocalípticos que están en la línea de, bueno, esto va a ser el apocalipsis, el Real Madrid no tiene un recambio de Benzema como tal natural, no tiene un 9 que pueda ahí administrar y aparecer como una opción nueva, el Benzema es imposible que pueda jugar todos los partidos, tal, perfecto, y por otra parte tenemos a aquellos que yo un poco les llamo palmerillos, en el cual lo ven todo perfecto y que la plantilla no se puede mejorar. Yo me mantengo en un punto intermedio, la verdad. Vale, yo también estoy en un punto intermedio porque, punto uno, creo que jugador ahora mismo en el mercado que pueda darte el rendimiento que te está dando Benzema ahora mismo si se lesiona, no lo hay. O sea, a nivel de juego no lo hay. Sí, hay un Haaland a nivel de goles que te los marca en el City, pues se ha ido al City. Que la gente no se engañe, Haaland no ha costado 60 millones de euros irse al Manchester City. 60 euros será lo que le habrá pagado el City al Borussia Dortmund, pero hay mucho más por detrás seguro. Y el otro grande es Kylian Mbappé, en cuanto a cifras goleadoras, que tampoco a nivel de juego, porque Mbappé no te hace mover el equipo como te lo mueve Benzema. Entonces, creo que sí que hace falta un refuerzo para el 9, un 9 suplente, pero que la gente no se lleve a engaños, que en el caso de que se lesione Benzema, aunque haya un 9 suplente, el equipo lo va a notar, aunque se fiche un 9 suplente, Sí, que Benzema lo nota cualquier equipo. Lo nota cualquier equipo, igual que va a notar el Barça si se le lesiona Lewandowski, porque Aubameyang, aunque es bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Si se lesiona Haaland en el Manchester City, Julián Álvarez tampoco es lo mismo. No es lo mismo. Y si se lesiona Mbappé en el PSG, lo va a notar porque Neymar no es Mbappé. Y eso le va a pasar a todo. Entonces, ¿qué hay en el mercado que sea bueno, bonito y barato? Porque claro, el Madrid lo que no quiere es meterse en otra operación, en hacer otro Jovic. O sea, el Madrid no puede cometer el error de traer otro Jovic por 60 kilos y luego tener que venderlo gratis a los 3 años, por mucho que te guardes el 50%, ¿no? Que yo creo que ha sido ahí una esta. Y tampoco quiere meterse en una operación de Mariano. No, claro, en esa desde luego que no. Que Raúl de Tomás, yo creo que es otro perfil rollo Mariano. Habría que... Hace poco se cumplió el aniversario de cuando el Madrid fichó a Mariano y se hicieron virales unos cuantos tweets cuando se anunciaba ahí la noticia que decía Mariano es imposible decirle no al Real Madrid, nos ha jodido con el contrato que trincó como para decirle que no. Exacto. Y tú veías los comentarios en esa noticia y claro, aquí todo el mundo pensábamos que habíamos fichado a Ronaldo el Gordo. Hombre, después del gol que marcó contra la Roma, me acuerdo yo, la gente estaba con una ilusión de locos con Mariano Díaz. Era... De la hostia. Entonces, claro, que las cosas que puede ser muy fácil desde fuera decir, fichamos a fulanito, 19 años, al sesco del Salzburg. Joder, pues yo he visto los números del chico este y por mucha proyección que tenga, tampoco son los números que hacía Haaland cuando estaba en el Salzburg antes de irse a Borussia Dortmund. No son los mismos números. De hecho, hay que decir de Benjamin Sesko, que me parece muy interesante este nombre, que lo ha pedido mucha gente, a mí me gusta. Está en unos meses muy buenos. De hecho, él con Eslovenia ya absoluta es un jugador relevante, importante, por supuesto que sí, pero es un futbolista que realmente ha tenido momentos donde no ha sido titular en el Red Bull Salzburg, ha sido una alternativa. Él ha marcado muchos goles en la Copa Austriaca, creo que ha marcado de entre 5 y 6 goles de los 11, si no me equivoco, que ha anotado. Pero vaya, es verdad que
da la sensación de que en el caso de Benjamín Sesko necesita una zona intermedia de crecimiento. Tú fichas a este chico y sobre todo lo que te decía yo al principio, tú fichas a este chico, le traes al Madrid, se te lesiona Benzema y tú piensas que este chico saliendo el equipo nota o deja de notar la ausencia de Benzema. Notarla va a notar. Yo creo que la sigue notando. Entonces, pero... ¿qué hay en el mercado que pueda asimilarse a eso? Es que yo creo que no hay tanto. Yo creo que sí que hay, yo creo que sí hay cosas, pero tienen que tener, para mí es muy importante en el Real Madrid, lo que digo yo, pie Real Madrid. ¿Sabes lo que te digo? Y me voy a explicar. Tú puedes fichar a un jugador con más o menos gol, ¿vale? Un 9, un SD, un segundo delantero, tal, vale. Pero tiene que ser un jugador con un nivel técnico con mucha pulcritud, jugador con mucha calidad, porque es muy importante saber administrar el juego con grandísimos talentos que tiene el Real Madrid. Es decir, sí, que cuando pase por sus pies el balón, que la jugada no se vaya a la mierda, como por ejemplo ocurre cada vez que le llega el balón a Mariano. Eso es, exacto, es el ejemplo perfecto. Ahí está, aniquilado. Que le llegue el balón en la jugada y que pueda jugarla a uno o dos toques y que no necesite 4 toques para controlarla y meterle un cebollazo al compañero a la cabeza. Claro, entre otras cosas, porque muy probablemente, estadísticamente, no vaya a pasar muchísimos balones por él. Es decir, tiene que dar un alto rendimiento, aprovechar mucho el balón que le pase. Por lo tanto, y lo está comentando ahí, por ejemplo, Antonio J. Maeso, me está hablando de Amine Gouiri. Sí. Amine Gouiri tiene una cosa muy buena y hay otra que no tiene tan buena. Pero a mí sí me equilibra en la balanza lo positivo frente a lo negativo. ¿Por qué? Porque Amine Gouiri es un jugador que tiene pie, que tiene toque, que tiene frescura de talento, que te va a mejorar. De hecho, él, en su inicio de carrera, se le compara un poquito con Karim Benzema, cantera Lyon, origen argelino, jugador que se inclina por el perfil izquierdo para entrar hacia adentro. Bien, pero sobre todo es un jugador, lo que decimos, que va a hacer que el resto de elementos de ataque se sientan a gusto, se sientan cómodos, y te puede jugar de segundo delantero y en alguna ocasión puntual a jugar delantero centro. Entonces yo creo que sí que hay opciones. Christopher Nkunku. Nkunku, evidentemente, es más de cara al año que viene porque se le ha puesto una cláusula liberatoria, presuntamente, de 60 millones mediante la última ampliación contractual. Entonces, por ejemplo, se habla de Raúl de Tomás. A ver, Raúl de Tomás, a mí si me dices que viene por 15 o 20 millones, no lo descarto. Adelante. Me voy a por él. Porque para mí... Español no te lo va a vender por 15 o 20. No te lo va a vender por 15 o 20, pero a lo mejor el Real Madrid, como tiene una serie de jugadores, pues puede por ahí transar. Bueno, Mariano ya sería redondo, pero digo, a lo mejor un canterano que le interese con esto que está haciendo el Real Madrid mucho del 50% de los derechos federativos del jugador y tal. Entonces yo creo que no hay muchas opciones, pero hay opciones que te van a mejorar a Mariano. Y por supuesto, Benzema es Benzema. Y siempre se va a notar, pero pasar, al final la gente dice, macho, es que vamos a pasar de Mbappé a no fichar nada. Y yo digo, joder, es que en parte lo entiendo. O sea, desde Mbappé hasta aquí hay un trecho muy largo. Tampoco digo que haya que fichar al primer 9 que te pase por delante, pero hombre, Juni Calafat, José Ángel Sánchez y compañía, pues de luego estudio de mercado tienen. Yo creo que tienen ahí la agenda y lo que pasa es que no terminan de encontrar algo que digan, vale, o por tiempo, claro, a lo mejor Nkunku es el más top que pueda haber que te pueda encajar, porque claro, ha renovado con vistas a salir la próxima temporada, porque esa cláusula de 60 millones de euros es una invitación a hacer caja el próximo año, después del Mundial. Exacto. Eso es. O sea que delanteros y opciones creo que tienes, pero es verdad que tienes que valorarlo todo bien. Respecto... Sí. ¿El qué, perdón? Que tienes que hilar muy fino. Sí, tienes que hilar fino por también un poquito el precedente este que has comentado de Luka Jovic. Eintracht de Frankfurt, hablando de Luka Jovic, precisamente, que jugó ahí, viene de lo que viene. Viene de una derrota abultadísima frente al Bayern de Múnich. La gente los está poniendo como unos troncos. Yo digo una cosa, este equipo, a poco que se le parezca al de la Europa League del año pasado, te pone en 200 problemas. Es verdad que va a perder a Filip Kostic, es verdad que Mario Götze viene del PSV y no es el jugador del Borussia Dortmund, ni siquiera el principio del Bayern. Pero tío, a mí me parece un equipo muy agresivo. Me parece un equipo que si está presionando en defensa, es verdad que luego son un poquito vulnerables si les rompe la primera línea, pero que te van a hacer jugar a mucho ritmo. O sea, que te pueden complicar. Yo creo que van a salir muy fuertes. Además también querrán demostrar que lo del otro día contra el Bayern de Múnich fue un accidente y claro, creo que te van a presionar arriba y van a salir con un arreón inicial bastante importante. Además lo hemos dicho antes, han empezado antes la pretemporada, ellos ya llevan un par de partidos entre Copa y Bundesliga
Y eso se nota, ¿eh? Eso se nota, por mucho que nuestros jugadores técnicamente sean superiores y que yo creo que el Madrid, evidentemente, sobre el papel es superior al Eintracht de Frankfurt. En el fútbol actual, el físico, estos tíos tampoco son unos tuercebotas, no son cojos, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? No, Y opino un poco como tú. Yo creo que van a competir bastante bien. Eso es, a ver, luego el partido es el partido y va por los designios que vaya, pero así a priori yo desde luego no lo veo un partido donde vayamos a reventarles y pasarles por encima como una locomotora. Dicen, a ver, cositas chicos, os estoy viendo los mensajes, por cierto, ya somos más de 120 personas en directo ahora mismo aquí en Madridismo al Día. Estamos fuertes, está bien la cosa. 63 likes, venga, vamos a por esos 100, vamos a ir a por 100 likes por lo menos. Voy a darle yo que no le había dado. Ah, bueno. Pues entonces, 64. Ahí está, pulgar arriba, Edu, sí señor. Y a ver, desde Cuba se les manda saludos, nos dice Vítico Herrera, muchísimas gracias. Dice Anabel Calderón, yo estoy resignada, no ficharán a ningún delantero. Bueno, espérate, que esta semana es la semana donde el Madrid no trabaja. Hasta el 31 de agosto. Eso. Bueno, hasta el 2 de septiembre, ¿no? Que lo han alargado. Sí, eso es, 2 de septiembre creo que está la fecha de inscripción. Entonces, yo diría que tranquilidad, porque el Real Madrid, de hecho el año pasado, entre comillas, un ejemplo algo parecido, no exacto, pero con Camavinga fue un poco así el 30 de agosto, aunque es verdad que se cerró en teoría el 16, pero la gente no lo tenía claro. Bueno, entra un barcelonista, que ya entró el otro día, Iván Betancourt. Mbappé juega hoy. No, Kylian Mbappé no juega hoy porque hoy juega el campeón de Europa. Y Kylian Mbappé no ha sido campeón de Europa. ¿Vale? Un poco hay que actualizarse. Sé que está el verano, el sol, calor, todo esto afecta. Pero vamos a ponernos todos en nuestro sitio, ¿va? El otro día en el Camp Nou, Mbappé, ¿no? ¿Ah, sí? Hay un vídeo viral entre las redes del Camp Nou en ruinas, ¿no? Había un roedor por ahí pasando. Es verdad, sí, algo me parece. Un roedor, es verdad, ¿no? Están en este periodo que tienen que reformar el estadio y las ratas entran. Aunque yo creo que ya estaban entrando de antes, Dani Sablazo, el partido de hoy será menos difícil de lo que parece, con mucho respeto al Eintracht. Bueno, chicos, a ver, con confianza bien, exceso de confianza malo. Bueno, te voy a hablar de otro nombre propio. Hemos hablado de Tchouaméni, esperamos mucho de él. Vamos a hablar de Antonio Rüdiger. Hablando de Alemania y tal, vamos a hablar de Antonio Rüdiger. Que yo te lo voy a tirar muy rápido. Para mí, Antonio Rüdiger, tras el inicio de pretemporada, para mí debe ser titular en el eje central del Real Madrid. Y luego te cuento cómo. Y para ti también, pues mira. Para mí también. He visto a Militao un tanto distraído en algunos partidos. Exacto, es que es eso. Yo es que creo que es un muy buen fichaje desde el punto de vista del Madrid como gestión de plantilla. Al final, los jugadores, para empezar, son muy profesionales, ¿eh? O sea, que la gente no se piensa aquí que viene un tío y dice, bueno, vengo a ser suplente y todo. Pero al final es competitividad pura y dura. Y, joder, yo creo que viene muy bien tener a Rüdiger, oye, que terminen jugando el que mejor esté. Sí. O sea, es que creo que viene a enriquecer mucho tanto que Militao no se despiste y demás y que siga progresando, que no se vea en una situación cómoda en la que por detrás solo tiene a Nacho y a Vallejo. Claro. Y para Alaba también, y luego también desde el punto de vista del entrenador para según qué partidos, joder, si hay algún partido en el que te van a meter a dos torres entre los centrales y demás, pues oye, a lo mejor te interesa en ese partido tener más a Rüdiger y Militao porque van mejor por arriba que Alaba, que Alaba es yo creo que es su punto débil, ¿no? El juego aéreo. Ya la temporada pasada tuvo algún que otro error en el juego aéreo y que costó goles, pero hombre, evidentemente, claro, en salida de balón Alaba creo que es el más completo de los tres, es el que mejor salida de balón, más limpia te da. Entonces, bueno, oye, yo creo que Rüdiger sí que tendría que empezar titular por delante de Militao, ahora mismo, por lo que hemos podido ver en pretemporada. Pero bueno, Exacto. Creo que muy buen fichaje, muy inteligente por parte del Madrid para seguir manteniendo ahí. Al final tú necesitas tener siempre un estímulo o algo ahí para no relajarte. Y, oye, Exacto. Pues mira, al final el Madrid, anda que no hemos visto jugadores que parecía que se iban a comer el mundo aquí, que parecía que iban a ser la leche, que llegaron jovencitos, por ejemplo, Ozil, y luego al final, pues oye, por lo que sea, por decisiones del destino, pues termina saliendo y otro termina viniendo por detrás y bueno, en el caso de Ozil, su padre fue... más cosas, igual que Di María, pero... Sí, ahí la verdad es que Ozil se perdió mucho por su entorno. Un entorno que es súper importante en esto del fútbol. Yo de Rüdiger, la verdad es que espero muchísimo. Para mí central que debe ser titular ahora mismo por delante de Militao. Rüdiger, Alaba, Mendy, Carvajal para mí debe ser la
la defensa del Real Madrid. Y por favor, Ancelotti, no hagas probaturas extrañas como el primer partido ante el Barça. Poner a Rüdiger en un perfil a pierna cambiada de lateral izquierdo, cuando además es un tío de 1,90 y que tiene conducción para salir. Pero coño, la tiene en su zona natural, no a pierna cambiada. ¿No? Eso espero que ya se la haya olvidado, porque no tiene ningún sentido para mí. Hombre, sí que es verdad que yo ante la ausencia en el lateral izquierdo de Mendy, hombre, yo creo que lo más lógico, lo más natural sería meter a Alaba. Claro. Teniendo en cuenta que para mí Mendy, aunque en ataque sea peor que Alaba, para mí Mendy es el lateral izquierdo titular del Real Madrid, y en los partidos de máxima exigencia, vamos, yo con Mendy a la guerra. Es que es eso, o sea, bueno, aquí ya sabéis, chicos, los veteranos del canal, somos muchos, PAF FM no, por ejemplo, pero muchos sí, somos del barco de Mendy, y como siempre digo en cada directo, podéis subiros aún a su barco, estáis a tiempo, hay mucho espacio, pero ya no tanto, como hace unos meses que había mucho espacio. Luego la gente poco a poco se fue metiendo, ¿sabes?, en el barco. Yo estaba desde el principio. Es que luego, aunque haya cosas que no sean muy vistosas en el fútbol, joder, luego también son necesarias. No creo que haya que centrarse solo en el Big Data, ¿no? Estadísticas y demás. Pero joder, es que con este tío en el campo se gana mucho y se pierde muy, muy poco. Y es que ha sido muy importante, aunque haya tenido algún pequeño error en alguna de las eliminatorias pasadas de Champions, creo que fue contra el Chelsea, ¿no? Que perdió un balón que terminó costando... Pero físicamente es que llegó muy, muy justo a ese partido, y él nota eso. O sea, terminó llegando muy justo al final de temporada, pero aún así tuvo actuaciones muy importantes. A mí no se me olvidará el balón que saca en la línea de gol en la semifinal contra el contra el City. Contra el City, es de Grizzlies, ¿no? El que la pega ahí, sí, creo que es. Contra el City, que íbamos 1-0 palmando ya. Sí, el gol de Madrid. Habría sido la muerte. Sí. Esto que nos gusta ahora retuitear cada mes los 2 minutos mágicos y el tiempo añadido 6 minutos, no lo habríamos vivido, ¿eh? El trabajo es que el trabajo del defensor es un trabajo muy desagradecido, ¿eh? Es un trabajo poco estético muchas veces. Poco estético, pero absolutamente fundamental. Nos dice William Chamorro, hoy será difícil porque con Casemiro y Kroos, con el ritmo alto del Frankfurt, se va a pasar trabajo gracias a Ancelotti. A ver, también Ancelotti tiene una idea, que oye, más o menos podemos estar de acuerdo, pero la idea de él es, los partidos no los juegan 11 tíos, los juegan 16. O sea, para él hay una línea de partido que es del minuto 1 hasta el 70, y a partir del 70 empieza a hacer cosas, ¿eh? Cuando los demás ya estamos en el 55. Joder, Carleto, tal, no sé qué. Él se marca otra vez es un poquito antes, pero el 70 suele ser el deadline, el momento en el cual tira de Camavinga, tira de Rodrigo, tira hasta de Ceballos. O sea que no descartemos hoy que efectivamente en una tesitura complicada, Edu, pues oye, puedan salir estos tíos a tenerte que resolver papeleta, porque es que ya lo han hecho. Hombre, claro, luego al final hay que ver cómo se van madurando los partidos y cómo vas desgastando al rival. Claro, tú si a lo mejor estás viendo un partido muy tosco en el que, claro, el rival está haciendo un sobreesfuerzo físico para apretarte arriba, para defenderte, para salirte a la contra y demás, en el que tú a lo mejor lo pasas mal y solo tienes que aguantar ese arreón del principio o una primera parte complicada. Hombre, yo creo que el Madrid siempre tiene que tratar de dominar los partidos, pero los rivales también juegan, ¿no? Y joder, claro, el Madrid también juega esa baza. Oye, a mí al final, imagínate el Eintracht de Frankfurt, me sale hoy a morder arriba, que hace media hora espectacular. Esperemos que no ocurra así, que el Madrid se adelante pronto y que tengamos un partido tranquilo, ¿no? Pero imagínate que sale el Eintracht de Frankfurt a morderte, y dices, estos tíos no aguantan este ritmo los 90 minutos. Claro, luego ya al minuto 60-70 y te saca a las malas bestias que tenemos físicas en el banquillo y terminas reventando los partidos. Y eso ocurrió muchas veces la temporada pasada. Sí, claro, por eso es que él tiene un lector en el cual marca un punto de inflexión a partir de ese minuto. Ya es cuando empieza esa vorágine de cambiar ritmo, de meterle físico, meterle aire. Y con tíos como encima ahora Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, pues todo esto. Vamos a ver ahora, porque te voy a hablar de un nombre propio, ¿vale? Que no quiero que se me pase. Quique, me surge una duda. Si Camavinga había cambiado de dorsal, ¿por qué hoy aparece con el 25? Bueno, porque seguramente estos dorsales aparecerán a partir del primer partido de Liga, me imagino yo. Estos cambios de dorsales no te lo puedo confirmar al 100%, pero intuyo que irán por ahí los tiros. ¿A qué hora es el partido? Pues mira, Golden Nuba en 1 hora y 33 minutos, es decir, 9 de la noche. Hora española, a las 9, eso es. Saludos desde Venezuela, Dervis, ¿cómo lo llevas? Te voy a hablar de Eden Hazard, vale. Que es, yo creo que, bueno, tema también interesante. Hemos hablado de Tchouaméni, hemos hablado de Rüdiger, Camavinga, poco
tal. Ahora iremos en un rato con las claves del partido también más, si hay alguna. Pero Eden Hazard, bueno, hay gente que sí, que está ahí, ¿eh? O sea, que hay gente que tiene fe. Yo no estoy en esos, pero hay gente que tiene fe. Cuéntame. Yo estoy en el puerto. Vale. Me va a pasar un poquito como DiCaprio, que está ya partiendo el Titanic, que están retirando la pasarela de embarque y quiero subirme. ¿Quieres subirte? Quiero subirme. Porque este barco ya no pasa más, ¿eh? Me gustaría subirme y que el barco no se hundiese a final de temporada. Hazard, a ver, esto yo lo he explicado mucho también en vídeos y en directos en mi canal cuando la gente me pregunta. Yo al Hazard del Chelsea lo doy por perdido. Y yo creo que la gente debería ser consciente que al Hazard nivel Balón de Oro del Chelsea no le vamos a volver a ver nunca más. Yo creo que hay que asumir eso, pero ya. Bueno, de hace tiempo, pero sí. Yo, el Hazard que me gustaría ver para esta próxima temporada del Real Madrid, me gustaría ver a un jugador que te llegue a las cifras que hacía Asensio. O sea, un tío de 10 goles, 10 asistencias. Me parecería un jugador muy interesante para el Madrid para sumar al frente de ataque. O sea, si consigues que Hazard se convierta en un jugador útil para la primera plantilla, yo lo considero ya un logro de aquí hasta que se marche del Real Madrid, que creo que sinceramente que no se va a ir del Madrid hasta que acabe su contrato, porque no tiene mercado por ahí fuera. Sí, y en caso de que mejore, al final el Real Madrid pues va a intentar sacarle jugo, sacarle partido. Y en realidad yo también quiero pensar un poco esto. Al final es un jugador que, si de verdad ya tras quitarse la placa, él tiene unas sensaciones positivas, empieza a coger confianza, autoestima futbolística, claro, él no va a tener la velocidad de antes, pero a cambio es que es un tío tremendamente inteligente a la hora de jugar. Yo siempre digo que Eden Hazard, aparte de todo el 1 para 1 que tenía, tiene buen disparo desde fuera, dispara muy bien, define muy bien, es un jugador que ha hecho sus goles en el Chelsea. O sea, que estamos hablando de un tío que, aparte del tema desborde, de jugar de falso extremo, que es lo que ha hecho toda su vida desde que empezó a crecer en el Lille, él es un jugador que te puede... Lo que he dicho un poquito de Amine Gouiri, por ejemplo, antes, de buscar jugadores que te mejoren el aparato logístico ofensivo. Pues este tío te lo mejora, porque te va a tirar muy buenas paredes, porque va a leer el movimiento sin valor muy bien, como le gusta a Benzema. Va a aparecer entre líneas, entre la defensa y los centrocampistas. Te va a jugar a un toque, no va a necesitar muchos toques, porque él ya ve rápido todo esto. Entonces, a partir de ahí, tiene que ser un recurso. Yo de Hazard no lo espero más allá de eso. El Hazard extremo del Chelsea que desbordaba y que esa velocidad, no, porque además para mí me parecería un sacrilegio que esos minutos en ambas bandas se los quitasen a Vinicius y a Rodrigo para dárselos a Hazard. O sea, desde el punto de vista del proyecto deportivo del club, claro, me parecería absurdo, me parecería dispararte en el pie. Eso es, o sea que realmente lo que todos esperamos de Eden Hazard es que sea un jugador de vida útil, deportivamente hablando, en el Real Madrid. Eso es. Jesús Cuba, Quique, buenas tardes, saludos desde Ecuador, soy venezolano apoyando siempre a mi Real Madrid, te felicito, mi pana, éxito. Muchísimas gracias, Jesús Cuba. Espero, luego paso lista, a ver si os habéis suscrito todos, que yo creo que sí, que os vais a suscribir porque es gratis. Estamos al borde de llegar a los 100 me gustas. ¿Qué hace la gente que no le da me gusta todavía? Estamos en 96, Edu. O sea, 98 estoy viendo yo ahora. 98, vamos a darle ahí un empujoncito. Ahí está, chicos, sí señor. Bueno, de la Eintracht de Frankfurt, la verdad es un equipo que lo que podemos conocer, para mí las claves de lo que yo pude ver de Europa League, porque por suerte en la Europa League lo pudimos ver y lo vimos bien y lo disfrutamos. Es un equipo que tiene una cosa buenísima, que es de fútbol moderno. Estos tíos, todos trabajan a la hora de generar cosas. Luego, efectivamente, tienen al Nippon Kamada, que es un jugador con mucha pulcritud, muy buen nivel técnico, gran golpe de balón. Luego tienen a Borré, que es todo trabajo, sacrificio, gol. Y gente como Mario Götze, que creo que puede aportar muchas cosas. Entonces, estos, para mí lo que tienen sobre todo, Edu, es que te juegan muy rápido, y las transiciones son brutales. O sea, es que el año pasado al Barça lo reventaron a transiciones, lo reventaron. Te iba a decir, yo el año pasado, te voy a ser sincero, solo le vi el partido contra el Barça y vi un resumen de la final contra el Rangers, ¿vale? Pero el partido contra el Barça me lo vi entero y, joder, es que me encantó porque me recordaba mucho al Madrid de Mourinho que salían como auténticas frenético. Balas, me lo pasé muy bien viendo ese partido, evidentemente por el resultado que terminó saliendo y por el cachondeo que había en las gradas, que parecía aquello un carnaval, parecía que estaban celebrando la 14ª en Cibeles en el Camp Nou. Pues la verdad es que me gustó mucho porque jugaban muy rápido, muy verticales y además bastante precisos, o sea...
No sé cómo habrá evolucionado ese equipo de esa temporada con las bajas que has dicho, con el fichaje de Götze, que Götze no es el jugador del Tienen a Borussia, un jugador que es Lindström de cantera Borussia, si no me equivoco, que tiene muy buena pinta, pero sí que han perdido a Kostic, parece que están intentando encajar nuevos roles, están ahí en un periodo un poquito de reflexión. Hablando de reflexionar, si queréis reflexionar y aprender, y sobre todo disfrutar, ahí está Derbis, por ejemplo. Quique, mándale mis felicitaciones a Edu por sus vídeos del Santiago Bernabéu, son excelentes, es el mejor. Bueno, yo os lo he dicho sin él y lo voy a decir con él. Para mí, el mejor canal madridista en todo lo que tiene que ver con la evolución y la progresión de las obras del Bernabéu. Es una auténtica pasada, lo explica fácil, lo explica bien, con también oratoria técnica, pero es que te lo hace fácil. Entonces, suscribiros al canal, ahí lo tenéis de Edu Fanáticos, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí lo tenéis. A ver, Fernando pone cero confianza en Hazard como 9 suplente. Firmo 5 goles más 7 asistencias como recurso en banda. Oye, pues a mí esos números no me parecen excelentes, pero claro, es que 5 goles y 7 asistencias de Hazard, Edu... Claro, a ver, suena a la hostia. Partimos de la absoluta nada, ¿no? Claro. Partimos de que le metió un gol al Elche sí. Con la cantada del portero, ¿no? Que es verdad que hay que meterlo, joder, y nos hizo alargar un poquito más la agonía en Copa del Rey. Exacto. Pero hombre, 5 goles, 7 asistencias, viniendo de donde venimos con Hazard, pues oye... Ojo, ni tan mal, y entendiendo el crecimiento. También te digo, la gente está con el hype súper alto con los brazucas, con Rodrigo y con Vini. A ver, yo encontrarme una temporada otra vez de Vinicius en dobles dígitos, pero en dobles dígitos de 20 para arriba de goles... me cuesta verlo, ¿eh? O sea, que a lo mejor, oye, me calla la boca de nuevo, porque ya me la ha callado, y lo vuelvo a hacer, pero... Hombre, sería estar ante una cosa muy bestia, ¿eh? Es que 20 goles, 20 asistencias es una cosa muy bestia. O sea, son números de, pues eso, pues de Benzema... Mbappé y ya. Haaland y de Mbappé. No, claro, bueno, Mbappé no sé... Bueno, a ver, Mbappé fue máximo asistente... Mbappé, porque marcó más goles. Claro, marcó más goles, que marcó 40 y tantos en el total, creo, si no me equivoco, por ahí aprox. Y luego, él en asistencias fue el máximo asistente de la Liga, que es lo que es también. Pero bueno, que es que el valor Vinicius es una cosa... Hombre, es normal que la gente se ilusione, ¿no? Después de la temporada que ha hecho Vini. Y sobre todo, a ver, Vini yo creo que tiene una cosa que es una mentalidad de roca, de mentalidad de jugador súper top mundial. O sea, cualquier otro jugador te va a poner, si a Joao Félix, con las temporadas que se está marcando en el Atlético de Madrid, costando el triple prácticamente de lo que costó Vinicius, si Joao Félix hubiese tenido la campaña de acoso y derribo, de memes y demás que ha tenido Vinicius, ¿dónde estaría ese jugador? A lo mejor lo teníamos en el Sporting de Braga, ¿no? Entonces, Vini, que haya sido capaz de aguantar todo eso, pero ya no solo desde fuera, sino que es que hemos visto, esto cuando juegas al fútbol y tal, también los rivales y los compañeros lo notas, que se chotean de ti, joder, si vimos a Joaquín mofándose de Vinicius en la banda y Eric García. A Eric Kaiser García de decirle que si va a ser Balón de Oro. Vale, pues claro. Se lo dijo en la temporada en la que ha hecho unos números que si eso lo mantienes en el tiempo y ganando los títulos que has ganado, si no estuviese Karim Benzema, se estaría hablando, ojito, de Vini aspirante al Balón de Oro. Es que es una auténtica barbaridad. No se habla de Vini aspirante al Balón de Oro porque lo ha hecho en una temporada y porque está Karim Benzema. Claro. Que ha hecho una temporada todavía mejor y viene con todo el bagaje anterior de que es un jugador súper élite. Es que yo, de verdad, Edu, te digo, tío, no sé, yo no me considero la persona que más fútbol ha visto, pero del fútbol que he visto, yo no he visto un jugador que haya crecido tanto en tan poco tiempo. O sea, es que me parece increíble. O sea, este jugador había que verle el año pasado la incapacidad de definir situaciones en área. Sí. Este año ha hecho unas cosas de definición tremendas, increíbles. O sea, y además, a ver, sí que se está filtrando desde hace tiempo muchas imágenes en las que acaba el entrenamiento y él se queda practicando. Claro, trabajo. Definición, lanzamientos y demás. Evidentemente hay cosas que hay que tenerlas. O sea, yo creo que solo entrenando no lo consigues. Pero es verdad que si tú tienes el talento y ciertas habilidades, pues oye, a lo mejor en vez de tirar 50 a la luna, pues oye, empiezas a tirar 20 y luego tiras 10, ¿sabes? Y joder, es que ha tenido un crecimiento brutal y además, sobre todo, hay una cosa que es que eso, desde el punto de vista del aficionado y demás,
tú ves los partidos de fútbol ahora y hay una carencia absoluta de gente que pida el balón y quiere arriesgar con el balón en el 1 contra 1, en dar espectáculo y demás. Y joder, y Vini, o sea, puede recibir un balón, fallar un regate, perder el balón, pero es que a la siguiente te lo vuelve a pedir y lo vuelve a intentar. Y una, y otra, y otra. Y al final, yo creo que es parte, esa mentalidad de no tener miedo al error, lo que le está haciendo crecer muchísimo. Claro, es una constante evolución, trabajo e intentarlo. Yo le veo de los regateadores más persistentes, porque al margen de los recursos es persistente, constante. Ha sido el jugador en Europa que más regates exitosos ha hecho esta temporada, ¿eh? Claro. No solo en cuanto a números, sino también en cuanto a porcentaje. Impresionante. O sea, toquemos madera de que siga así, de que se consolide en esos números, que no tenga ninguna lesión, porque además, joder, es que es un jugador muy inteligente a la hora de leer los espacios. Y luego es que a lo mejor, no, porque si en realidad, de hecho, voy a decir algo que es un poco contraproducente. Sería bueno que Vinicius no marque 22 goles. Y vas a decir, ¿pero qué dices, temerario, loco? Te voy a explicar. Porque si conseguimos los títulos y ese diferencial de goles de Vinicius pasa de 22, por ejemplo, a 12, pero esos otros 10 te los marca, por ejemplo, Rodrigo Goes, significa que está habiendo un equilibrio. Tienes tanta dependencia. Exacto. Y significa que, por otra parte, otro brazuca como el que tenemos Rodrigo Goes está en ese crecimiento y diciendo de facto soy jugador nivel titular Real Madrid, porque ahí te voy a pasar el balón, Edu. Rodrigo Goes ha sido la revolución absolutamente en los partidos y en la fase final le fue comiendo poquito a poco la tostada realmente a Asensio. ¿Qué es lo que esperas de Rodrigo? Y incluso hoy, que puede ser importantísimo, porque ya lo ha sido en partidos clave. A ver, de Rodrigo lo que espero es que se convierta en un jugador más consistente. Me refiero, cuando ha salido de titular en los partidos y demás, generalmente le ha costado más destacar. Ha terminado destacando más cuando sale con los rivales con las defensas cansadas, en el que es un jugador muy eléctrico. Ha sido cuando ha empezado a destacar, ¿vale? Luego ya al final, en el tramo final de la temporada sí que jugaba ya algún partido de titular en Liga. Me está viendo a la cabeza el partido del Cádiz, pero claro, ya estaba todo resuelto, hizo muy buen partido, ¿no? Entonces, de Rodrigo, que espero que se consolide. Fíjate, me parecería bueno que repitiese o se quedase muy cerca por encima de las cifras de goles y asistencias que hizo la temporada pasada, pero durante todo el año, ¿sabes? Repartido durante todo el año. Al final, claro, el año pasado lo terminó concentrando todo en el tramo final de temporada, que le vino muy bien al equipo, porque evidentemente no estaríamos claro, jugando la final de la Supercopa a escasa hora y media, algo menos de hora y media, si es a las 9. Sí. No estaríamos sin su aparición estelar en el partido contra el City, por ejemplo. Y, joder, pues eso, me gustaría que de cara a esta temporada pues se consolidasen esos números de 12, 15 goles, ¿no? Mucho, con 10 asistencias. Sería algo muy interesante, porque creo que es un jugador que además, a principio de temporada, fíjate, cuando decías tú que habían aparecido Ancelotti con Bale y Hazard más Benzema, a mí ya en ese momento, digo, aunque tenga peores registros y tal, joder, vamos a darle minutos a los chavales jóvenes que son el proyecto del club, porque además también me encabronaba mucho ver a Asensio antes que a Rodrigo, porque Asensio ya sé lo que puede hacer en el Madrid. Sí, el techo ya lo hemos visto y es el que hay. El techo lo hemos visto y es un jugador que yo me lo quedaba, si no llega una oferta, para jugar contra el del 14 al 20 de la Liga. Para es un jugador útil. Y te va a terminar marcando seguramente esos 10 goles, 5 asistencias que termina haciendo todas las temporadas, que oye, no vamos a renunciar a ellos, ¿no? Ajá. Pero, joder, que pongan a Asensio antes que a Rodrigo. Rodrigo es un jugador que, aunque no esté acertado arriba, es un tío que trabaja mucho. Claro. Y trabaja mucho en la presión. Es un jugador inteligente a la hora de presionar. No es un Mariano Díaz que se pega a la carrera rauliana esta esa. Que el balón no va a llegar al balón, pero se pega a la carrera al córner para llevarse el aplauso fácil que tanto gusta en el Bernabéu. Rodrigo es un jugador inteligente para hacer la presión, y además es un tío inteligente también para ayudar en su banda en defensa. Exacto. Bueno, de Rodrigo, para mí, fundamentalmente, son sus cualidades también a título intelectual. Es muy pillo, es muy listo, sabe leer muy bien la zona de área, venir desde atrás. La gente está apostando mucho porque si no viene un 9, meter a Rodrigo como una especie de falso 9 y tal. Yo voy a decir algo. Para mí, cuando un jugador empieza a explotar y empieza a funcionar en una serie de zonas, no sé si yo no lo tocaba. Es decir, hasta que termine de explotar y consolidarse. Eso es, y sobre todo siendo tan joven, ¿no? No sé. Yo creo que hay que mantener a los jugadores, el entrenador, en el sitio natural.
en el sitio donde funcionan. Y lo que tiene que hacer el club en tal caso es valorar cosas de cara al mercado, que es un poco lo que también estoy con Edu, bueno, bonito, barato, oportunidades de mercado, jugadores. Y además el Madrid, y esto es bueno, en parte para mí muy bueno, sobre todo más bueno que malo, la verdad, que es que tiene muy clara la política de fichajes. El Real Madrid tiene dos políticas para mí fundamentalmente. Una, fichar jugadores prospecto crack, es decir, jugadores muy jóvenes que Juni Calafat y todo lo que es el scouting Real Madrid lo valore como un potencial crack mundial. Vinicius, Rodrigo, Valverde, de otra manera que no ha funcionado de momento, Reinier, tal. Y luego Odegaard en su momento. Odegaard, que fue una apuesta importante del club porque además había mucha competencia para llevarse al noruego. O por otra parte, oportunidades del mercado con jugadores testados al más alto nivel. Álava, Courtois, Rudiger, es decir, jugadores que ya sabes que te van a funcionar sí o sí en el momento en el que los fichas, más allá de la aclimatación y tal, pero son jugadores con alta experiencia y gran currículum. Por lo tanto, yo creo que en esa línea, de verdad, el Real Madrid lo que hace es mirar el mercado. Y yo entiendo que algo al final va a poder aparecer, os lo digo. Creo que algo, esto es una sensación, no es información, pero la sensación que tengo es que algo puede aparecer. Aquí está Fernando Rodríguez diciendo: Edu, mi enhorabuena por el gran trabajo y contenido que haces en tu canal. Vale, la gente está aquí a tope contigo, tío. Luego, tenemos, hoy tenemos que jugar, dice Josain, un 4-4-2. A ver, te lo voy a lanzar ahí, Edu. Con la situación de jugadores que tenemos, para mí Valverde es fundamental en ese falso extremo. O sea, a día de hoy tiene que ser titularísimo. Sí, más que nada porque, a ver, metes a Valverde ahí, que es un tío con mucho recorrido por el físico que tiene. Vamos, yo ahora mismo trataba de tocar la menor cantidad de cosas posibles. Si el equipo de la final de la Champions terminó funcionando y terminó rindiendo en las últimas rondas de Champions, yo ahí tocaría poco. Bueno, es que, a ver, terminar funcionando en las últimas rondas de Champions, es que claro, el mejor partido que se ha cascado ese equipo con Valverde ahí en banda fue el de Liverpool. Fue el de Stamford Bridge. Ah, bueno, también, sí. Bueno, sí. Y la final, pero la final claro, fue como menos. O sea, la final, el Liverpool no estuvo mucho tiempo sometidos, es verdad. O sea, llegando mucho, ocasiones muy claras, y al final, oye, los porteros también juegan, ¿eh? Sí, jugamos también más yo creo que más jugamos en bloque bajo también. Yo creo que el bloque del equipo quiso ser más bajo y en Stamford Bridge más alto. Son cosas de Ancelotti también, ¿eh? Ahí. O sea que... Sí, pero yo el partido así más coral y el partido en el que el Real Madrid ha sido más superior al rival fue el de Londres contra el Chelsea. Sí, no, ahí fue la primera parte. Yo creo que hasta el minuto 60, más o menos. Luego un poquito de la segunda. La verdad es que fue espectacular. La gente ya está comentando bastante el asunto de cambio. Pueden entrar Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni. Chicos, yo... Es una barbaridad, o sea, es que decirlo así, que te puedan entrar esos tres jugadores de golpe a cambiarte el partido, es una cosa muy bestia, ¿eh? Te cambian la tendencia totalmente. Oye, Edu, ¿qué esperas tú de los que terminan contrato? Te voy a preguntar por ellos, por Marco Asensio y Ceballos, punto número 1. Te voy a preguntar, yo creo que está bastante claro, pero te lo pregunto. ¿Piensas que van a salir este mercado, sí o no? Y por otra parte, ¿qué expectativa ves de dos tíos que van a terminar contrato y que en uno seguro no va a renovar, que es Asensio, y el otro, vamos a ver qué pasa y si al final se le renueva, que yo no lo veo del todo factible, como Ceballos? Yo creo que, salvo que llegue una oferta buena, el Madrid se queda con los dos. Una oferta buena. Yo creo que Ceballos es un jugador muy útil de plantilla. Tampoco creo que... Yo he leído comentarios de la gente con Ceballos que se ha venido muy arriba de este tío. A ver, Ceballos tiene muchos errores a la salida de balón, conduce en exceso, pero creo que es un jugador que es lo más parecido... Ojo, ya sé lo que vas a decir. A distancia, ¿sabes? No, pero, o sea, muy Te a entiendo. distancia puede ser lo más parecido que tengas a Luka Modric. Y fíjate, creo que lo más parecido realmente que hay a Luka Modric en el Madrid ahora mismo va a ser Eduardo Camavinga, que creo que controla todos los registros. Creo que va a ser el centrocampista total, ¿no? Pero vale, por tema de técnico y tal, a la espera de que Camavinga termine de reventar a todos los centrocampistas del mundo y se lleve el Golden Boy, que creo que se lo va a llevar. Se lo va a llevar, sí. Yo creo que Ceballos es una opción, es un lujo que tiene el Real Madrid, ¿vale? O sea, ¿quieres ficharme a Ceballos por 5 millones o por 6 millones o 10 millones de euros? Yo no lo traspasaría. Claro. Es que el Madrid tampoco necesita dinero, o sea... No sé. Creo que por 10 millones de euros creo que es un jugador que tampoco cuenta tanto para el tema de amortizaciones y demás. No. Para malvenderlo por 10 millones de euros encima a un rival de la Liga Española, yo me lo quedo un año más y lo utilizo como lo ha venido utilizando Ancelotti.
Con Asensio, si supiese, vamos, viendo la trayectoria que lleva Asensio en el Madrid y tal, Asensio, vale, no va a renovar, ¿no? Me parecería un milagro que Asensio No, y con Méndez de por medio creo que está claro el movimiento. La cosa es, claro, yo si fuese otro jugador, si fuese Ceballos, mentalidad Ceballos, diría, vale, Asensio va a darlo todo de aquí a fin de temporada. Claro, la cosa es, Asensio se va a convertir en un Sami Khedira de la vida, en estos jugadores que, no, es que me molesta aquí detrás de la rodilla y tal. Claro. Si me dices que viene otro delantero y demás, pues hombre, si viene a Miniguri, pues le traspaso, aunque llegue una oferta de 5 millones de euros. Más que nada porque no confío en que Asensio vaya a ser tan profesional como para estar en su último año de contrato en el Madrid para rendir igual que la temporada pasada. Porque si rindiese como la temporada pasada, que no sé si hizo 12 goles y 7 asistencias, una cosa así, o 12 y 9, son unos números para un jugador de plantilla que... No, los mejores números... Escucha, los mejores números, perdón, en los últimos 3 años. Porque él tiene la lesión del 19-20. Luego, en la 20-21, él hace unos números ridículos. Creo que marca 4 o 5 goles. Y en esta última temporada es un tío que te ha solventado algunos partidos de Liga Random frente a equipos intermedios y que al final, oye, ha sido titular para Ancelotti. Es decir, Asensio evidentemente es lo que es. Y nadie va a esperar a un líder. Para mí es un pecho frío, un jugador que es lo que es, de latigazos, nunca mejor dicho, porque tiene, en el golpeo de balón, tiene su gran virtud. Entonces, pues mientras tanto, que nos pueda producir. Para mí, tanto Asensio como Ceballos, que nos produzcan. Otra cosa es que para mí Ceballos no tiene que ser titular en el Real Madrid. Nos pregunta... No. Julio Monzón. Esta es buena, ¿eh? Y ya te dejo, Edu. Mira, no, es verdad. Se alarga si quieres hasta las 8, no hay problema. Me estoy pasando bien. Ok. Mira, dice Julio Monzón. ¿Es verdad que el Madrid va por Mbappé otra vez? Pregunta. Edu, es que me la ha dejado buenísima porque yo a todo madridista que tengo cerca, yo digo, oye, después de que ha pasado ya unos mesecines, tal, unas semanas, ¿tú irías a por Mbappé la próxima temporada si pudieras para ficharlo? ¿Te lo traerías? Muy, muy claro se tiene que poner y mucho se tiene que humillar Mbappé para traérmelo aquí después de lo que hizo esta pasada temporada. Te digo en serio, ¿eh? Creo que luego al final, fíjate, Cristiano Ronaldo con todas sus cosas de super divo y demás, creo que era un tío que llegó al Madrid y nos evitó muchos circos de los que ha tenido Mbappé en el PSG, y me cuesta mucho ver a un Cristiano Ronaldo y a un Leo Messi, por ejemplo, haciendo el circo que ha estado haciendo Mbappé durante todo un año, que si mi sueño, que si ya veremos, que si tal, para echarlo a perder todo al final. Y joder, es que al final, tío, por mucho dinero que te pongan, si tú quieres ser leyenda de esto en el fútbol, no puedes quedarte toda la vida en el PSG. Es que está bastante claro, pero yo creo que es que el tío piensa, macho, que puede todavía... O sea, que él tiene 23, ¿qué tiene? 23, que tiene 23 años ahora mismo. Él piensa que va a estar al más alto nivel durante 10 años más. Entonces él dice, mira, aquí me van a dar, aparte de las presiones y tal, que para mí es fundamental, aparte me van a pagar una prima de ficha de renovación, que es una prima de renovación, en teoría, pues me van a dar un pastizal tal. Y él dijo, bueno, ya vendrán, si yo estoy aquí, soy el epicentro del mundo y tal. Mira, yo creo que sinceramente desde el corazón nadie lo ficharía. ¿Sabes lo que pasa? Que Florentino Pérez al final tiene que ser gestor. Y es el presidente del Real Madrid. Entonces, en el momento... Entonces al final, tú coges en el verano del 23 o del 24, da igual, es decir, con una expectativa medio placista, te traes a Mbappé y te voy a decir algo. Mbappé llega al Bernabéu ya con el Bernabéu remodelado 100%, tal... Y se presenta ahí y la gente, tú te piensas que va a llegar en el momento que o se bese el escudo o diga a la Madrid, la gente lo va a flipar, tío, y va a coger todo lo que pasó y lo va a tirar. Y si en el campo marca un gol, ya está. Tengo mis serias dudas de que el Bernabéu... ¿Sí? El Bernabéu de los socios, el público de Liga además... Vale. De primeras vaya a reaccionar así. Ahora, lo que dices tú, Florentino tiene que ser gestor, o quien esté en el futuro y después de Florentino, que espero que tarde mucho en ocurrir eso. En el fútbol todo va muy rápido y hay que ver. Yo es que no creo que vaya a ser el próximo verano. No, sería para el 24 en tal caso. Con Florentino de presidente, yo te digo que no quiere pagarle un puto duro al PSG.
O espera al último año de contrato y hace la típica de 100 millones, una cosa así. O este chico, si quiere venir al Madrid, tiene que venir gratis de verdad, pero humillándose mucho. Hombre, sí, yo creo que hay un mensaje tal. Yo te lo he preguntado porque yo sé que es un tema. Hombre, yo como digo prefiero, yo. sinceramente, de aquí a 2 años, por ejemplo, ir antes a por Haaland que a por Mbappé ahora mismo. Claro, ahí lo está diciendo. Me lo pide más el cuerpo. Mira, te están aquí diciendo Javi G. Mbappé no lo ficharía. Haaland sí. Y Fer Rubio dice Haaland mejor. Y luego Javi G mete el nombre de Nkunku. Y luego me estáis metiendo a Bellingham. Tranquilidad. Porque el Madrid al final. No, esto. Tiene que fichar a todos siempre. Claro, o sea, a ver, el Madrid va a fichar mucho, pero tanto como el Barça, de momento no lo veo. O sea, esto de traerse 7-8... Es una cosa que me jode mucho a la gente, tío. En el madridismo parece ser que fichas a no sé quién, a no sé cuánto, te fichas a Rudiger, que es top 5 centrales en Europa por la prima de fichaje, iba a decir gratis. Te fichas a Tchouaméni, que es uno de los centrocampistas llamados a marcar una década en Europa, y aún así la gente, tío, está descontenta. Siempre es mejor lo que está fuera. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente también se cansa mucho de las caras. Y la gente... Está cansado de ver siempre a los mismos, sí. Claro, se cansa mucho de ver las mismas caras. Y luego, cuando ves al máximo rival, que ahí te voy a lanzar ahora, lo del Barça, que yo creo que da muchísimo juego, o sea, ves que el Barça va sin filtro, fichando a Robert Lewandowski, fichando a Rafinha, fichando a Koundé, tal, no sé qué, que sí, Christensen, se van a meter con Marcos Alonso, van a fichar a Bernardo Silva por, en teoría... Sí, yo estoy convencido que lo van a fichar. Otra cosa es que valga realmente 50 millones. Porque tiene contrato hasta el 2025. O esta gente del City, con Begristain de por medio. Yo no sé si anda por ahí Soriano, que debería estar fuera. Entonces, o sea, esta gente no sé qué hace. En tal caso, lo que te digo es... Yo creo que la gente le ilusiona muchísimo el tema de los fichajes. Y con el tema de Mbappé de por medio, viendo que no ha llegado, y ven que el Barça ficha 7-8 jugadores, dicen, joder, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Bueno, nosotros, a ver, que nos vendría muy bien un 9, pero de momento, Tchouaméni, Rudiger, y es que acabamos de ganar la Champions y la Liga. Y esperemos que hoy la Supercopa. Y hoy esperamos la Supercopa. Pues con el tema de los fichajes, a ver, los del Barça, ¿qué esperaba la gente que diese el Barça? Claro. Realmente. O sea, yo entiendo perfectamente lo que está haciendo el Barça. Hombre, creo que es una situación muy arriesgada y creo que tendría que haber unas normas financieras que no le permitiesen hacer eso. Porque cambia mucho la situación. De hecho, se metió el fair play financiero a raíz de que el Madrid pidió el crédito aquel, ¿no? Para ayudarse en los fichajes de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema. Sí. Que si lo comparas, son como dos situaciones muy parecidas de ambos clubes. En cuanto a nivel deportivo, el Madrid aquel necesitaba un electroshock de la hostia para volver a enganchar a la gente ante un Barça que era muy dominador, tanto en Liga como en Champions. Pero si tú comparas los dos mercados de fichajes del Madrid y el Barça, o sea, es que no tienen nada que ver, porque en aquel mercado de fichajes ficha el Real Madrid a un Cristiano Ronaldo que venía ya de ganar la Champions en el Manchester United, de ser Balón de Oro, ficha a Kaká, que hombre, es verdad que ya la pubalgia en Milán, pero joder, era un jugador que había tenido unos años antes increíbles, ¿no? En Europa. Ficha a Karim Benzema, que era uno de los jugadores de los talentos jóvenes que estaban apareciendo en el fútbol europeo. Totalmente. Y luego ficha a Xavi Alonso, si no recuerdo mal. Arbeloa, Granero, que eran los canteranos, y Raúl Albiol, ¿no? Yo creo que ese mercado de fichajes que hace el Madrid es pensando en ir armando un equipo de 10 años. Claro. ¿Sabes? Y el mercado de fichajes que está haciendo ahora el Barça es para competir ya en el corto plazo. Claro. Y están metiendo todo ahí. No creo, Christensen no creo que sea tampoco un central, te diría que... Es bueno, sí. Es bueno, es un buen central. Que sí, es bueno también físicamente, pero no creo que sea tampoco una hiper maravilla de jugador. Tiene por ahí detrás el Pablo Torre, ¿no? Se llama el que han fichado. Pablo Torre, que tiene buena pinta, pero todavía hay que testarlo mucho. Totalmente una incertidumbre de jugador. Lewandowski, evidentemente muy testado, 34 palos. O sea, va a tener el recorrido que va a tener. Sí, eso sí. No, yo creo que es un jugadorazo, ¿eh? Vamos, yo te lo traía aquí. Si esto fuese el FIFA, yo me habría fichado a Lewandowski. Con Benzema los dos ahí. Yo también. Claro, pero si fuese el FIFA. Si fuese el FIFA y no hubiese que gestionar egos, roles dentro de una plantilla, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos por ahí? Yo creo que el mejor de todos ellos es Dembélé. Creo que es el más desequilibrante, pero a ver cómo tiene la cabeza. Ya, desde que vino el médico este que le hacía los petit suisse y los colacaos a Messi, se ha lesionado menos. O sea que...
Ahora parece, no, incluso parece que empieza a definir mejor el cabronazo, con todo el respeto, ¿eh? Porque es un jugador, a mí me parece muy bueno. Rafinha me parece muy bueno. Ansu Fati, si empieza a sentirse futbolista y puede competir, tiene mucho olfato. Yo es que creo que están fichando tanto arriba porque yo creo que se huelen que Fati tiene la rodilla regulera. Exacto. Creo que se va a quedar, espero, desde el punto de vista como madridista, creo que se va a quedar en menos de lo que apuntaba, Ansu Fati. Oye, y dice... Bernardo Silva es muy bueno si lo termina fichando, pero yo creo que es que si viene Bernardo Silva se hablaba ahí de un trueque Verratti, Frenkie de Jong... Sí, a tres bandas, ¿no? Tres bandas, era una cosa muy a mí rara. Frenkie de Jong me gusta, por cierto, Sí, pero Frenkie de Jong, lo que pasa, yo creo que... No creo que tuviese hueco en el actual centro del campo del Real Madrid con lo que tenemos. Para el Chelsea va muy bien, Es un buen jugador. Para el Chelsea es un jugadorazo. Me parece que para el estilo del Chelsea, Frenkie de Jong puede ir bastante bien. A ver, Cristian Carrillo, yo no tengo problema en que tú hayas llegado tarde, tío. Con camiseta del Madrid y hablando del Barça, sí, pero hemos estado 56 minutos hablando del Real Madrid. Y hasta hemos mencionado el femenino, tío. Si llegas tarde, pues oye, macho, yo te entiendo. Has estado con el FEM, que parece que Caroline Weir se ha salido. Yo estoy súper... ¿Cómo han quedado? Pues eso me gustaría saber. Yo sé que iban 2-0, pero la segunda parte, pues no me he pispado, la verdad, sí lo puedes decir. A ver, 0-2... Voy a buscar por aquí. Sí, vamos a buscarlo. 0-2, van 0-2, minuto 60, 0-2. Ha habido cambios y tal, ha habido bastantes cambios, he visto que ha habido 5 cambios ahí, normal, típico Estoy muy pretemporada. ilusionado con el Madrid femenino esta temporada. Tío, hablaremos del femenino, porque además... Estoy muy ilusionado, ¿no? Y a mí me gusta que en el canal estés tocando el FEM, tío. El otro día estuvimos viendo a Ana Paula y un vídeo tuyo, nos pareció que estaba muy guapo y nos gusta, porque además tú tienes muchísimos seguidores. Entonces, si le das impulso al FEM, creo que es un servicio muy bueno para el femenino. O sea que yo desde aquí te felicito. No, yo eso al final lo digo. Alguno me llega y dice, a mí no me importa el femenino. Joder, pues no vean los vídeos del femenino, pero si hubiese sección de petanca del Real Madrid, hablaría de la petanca del Real Madrid. Claro, yo creo que es sano que toquemos todo un poquito Real Madrid y en eso estamos de acuerdo. Bueno, chicos, pues nada, vamos a cerrar este stream, este directo con Edu Fanáticos Real Madrid. Luego tendréis en el canal postpartido, ¿vale? Tendremos un videoanálisis, obviamente, esperemos, de la quinta Supercopa de Europa del Real Madrid. Toquemos madera. Y nada, Edu, que ha sido un gustazo, tío, tenerte de nuevo aquí, tiempo después. Que cuando quieras ya sabes que puedes contar conmigo para tu canal, tal y como hemos hablado. Y lo dicho, que aquí tienes un canal amigo. Según vuelva de las vacaciones, el 23 de agosto ya estamos planificando cosas, si te parece bien. Ahí está, tío, sí señor. Pues nada, chavales, un auténtico placer teneros ahí al otro lado y como siempre...